Se les pasó el enlace, ¿no? Sí, sí, la vi yo. ¿Qué opinan que habría que mejorar? Me pareció chévere, más dinámica, con la participación de las personas. Sí, y más bien pienso que vamos mejorando. Sí, ¿no? Ese es un plus bastante importante. Hay que ir incorporando ese elemento de que la misma gente vaya exponiendo. Hay más bien eh, eh, Lady quería irse con todo, agarrarlos por las orejas y comenzar a actuar. Más bien ahí limitamos un poco el proceso de participación, que me pareció bastante bueno como quedó, ¿no? Con el ejercicio pequeño de a dos, ¿no? Que es básico porque, como le decía, estamos en ese proceso de que la gente se vaya conectando y vaya un poco también incorporando la lógica de la metodología de trabajo y al mismo tiempo interactivo, ¿no? ¿Qué tal, Lady? ¿Qué tal? ¿Cómo vistes tú? ¿Cómo te autoevalúas? Sí, bueno, me sentí cómoda haciendo la presentación. Estaba antes nerviosa, pero me sentí cómoda. Y algo que más bien yo estaba pensando desde la presentación es que de pronto faltó un poquito más, dejar más espacio para la retroalimentación, que ellos también pudieran decir cómo se sentían haciendo los ejercicios, porque creo que me fui de largo solo exponiendo y no creo que dejé mucho espacio para el feedback y también para ver si tenían alguna pregunta o alguna cosa. Creo que me faltó mucho dejar ese espacio de retroalimentación. Ya. No sé si Ismael, si viste tú el video o estuviste. Me conecté un ratito, pero tenía problemas de luz. Pero David, que les está explicando súper bien. Hasta había mencionado que iba a trabajar, o sea, algo que ella dijo que iba a trabajar yo. Pero, o sea, me pareció, o sea, pude estar 5 minutitos. Que sí Ya, estaba todo en orden y como que la gente sí estaba, o sea, Leslie estaba explicando súper bien el tema. ya. Bueno, la jornada estuvo bastante activa. No creo, Lady, que haya sido un inconveniente. Me parece que la dinámica se manejó muy bien por el tiempo. Más bien allí lo que yo me recomendaría, y a la larga, bueno, sirve tu exposición también para generar otros procesos de aprendizaje, porque, bueno, te comento que uno de mis primeros casos, que fue bastante complejo, eh, era un caso de un suicida. Era compleja la atención, creo que eso, yo tenía recién menos de unos 6 meses u 8 meses ejerciendo. Y era bastante complejo, lo teníamos con un staff, un psiquiatra y un neurólogo, y no encontrábamos, no estaban funcionando las psicoterapias, el apoyo médico también que se le estaba dando. Este señor era dueño de una empresa de estos de materiales de construcción. Se le hizo un montón de exámenes porque más que psicológico no había, tenía que haber alguna función, algún problema fisiológico o biológico, porque aparentemente tenía una infancia normal, una familia feliz y cosas por el estilo, pero entraba en un momento a otro y ya tenía 45 años, entraba en un momento a otro un proceso depresivo con intentos de suicidio. Después de varios exámenes, varias reuniones de staff que van, vienen, porque era una clínica privada, ¿no? Entonces es mucho más fácil allí tener y contar con un staff adecuado y las herramientas necesarias. Bueno, para no hacerles tan largo la historia de este caso, finalmente logramos resolver el problema, el caso, identificar qué es lo que le estaba sucediendo a la persona. Y a través de los exámenes, ni siquiera con el neurólogo, sino con un médico histamínico, descubrimos que la persona esta había sido alérgica al hierro. ¿Ya? Y la alergia al hierro le ocasionaba problemas sinápticos que disminuían la serotonina, ¿no?
O sea, no podía, o sea, la alergia le generaba un proceso de descomposición de los aminoácidos, lo que le llevaba a una depresión repentina, ¿no? Y claro, y el problema era cuando estaba trabajando y estaba en el local de trabajo, él era el dueño, no siempre estaba allí, pero estaba en su local y ahí es cuando despertaba esta situación, ¿no? Entonces, bueno, no se le hizo cambiar de trabajo, más bien después que se identificó este problema y desde ahí mi cercanía mucho más con la neuropsicología, que a veces sí hay lo emocional, lo histórico en el sujeto, pero a veces los elementos del contorno afectan biológicamente la estructura del cerebro, ¿no? Porque es la estructura del cerebro la que se comienza a transformar o a cambiar cuando hay procesos patológicos. Y por ejemplo, de la exposición que me fascinó mucho, la exposición inicial de Lady, más bien eso me parece que hay que trabajarlo, hay que revisarlo un poco. Ahora, por ejemplo, está de moda la medicina funcional, ¿no? Es decir, que el ser humano aprenda a funcionar ante las adversidades, ante las situaciones en las que se presenta. Y la medicina funcional, bueno, se ha incorporado, prácticamente se está hablando ahora de la psicología funcional. Es decir, no me interesa resolverte tus problemas, sino lo que me interesa es que funciones normalmente, ¿no? Eh, podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, hay algunos lineamientos. Igual sucede con la nutrición funcional. Y en una de las láminas que planteaba Lady, bueno, hablaba de la salud mental y la correcta alimentación. No intervine allí, pero bueno, porque es un tema bastante largo y complejo. Yo creo que, por ejemplo, Lady, sí habría que ir en tus primeras láminas, ir trabajando en eso, en el fundamento neuropsicológico, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es necesario comer tomate? ¿Qué ejerce el tomate dentro de las funciones neurológicas? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tomamos, que bueno, eso lo han de haber visto en los primeros años de estudio, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando consumimos alimentos verdes? Sí, fundamentalmente ante procesos depresivos o psicóticos, la manzana verde, ¿no? Que es la que se recomienda. ¿Por qué? Me explico. Hay algunos alimentos que afectan directamente nuestros estados emocionales y nuestros estados psíquicos, ¿no? Entonces, no sé, Lady, si, por ejemplo, sobre esa primera lámina sería muy interesante ir comenzando a trabajar en eso. Por ejemplo, eh, en los primeros años, lo primero que nos dan, bueno, a nosotros en clínica antes, hace muchos años atrás, nos daban neuroanatomía, neurofisiología, nos daban hasta embriología, cómo se iba formando el cerebro desde el embrión, farmacodependencia, farmacología, farmacodinámica. eh, Era casi medicina lo que se estudiaba en los primeros años. Y por ejemplo, me pareció bastante importante esto, Lady, porque a veces, bueno, yo he hecho trabajo social y comunitario, ¿no? Y a veces nosotros decimos, bueno, en la costa más, ¿no? Acá en la sierra es muy distinto, pero por ejemplo en la costa una Coca-Cola y un pan para un trabajador social, un psicólogo social, un psicólogo de campo o un sociólogo, cosa parecida, lo que está directamente en relación directa con la comunidad, moviéndose de un lado para otro. A veces nos descuidamos también en eso, ¿no? Nos descuidamos en eso. Y en la misma dirigencia, ¿no? A veces la misma dirigencia sale de una reunión, va a una comunidad, va a un lado, a otro. ¿Y cuál es su alimento? ¿Qué se está alimentando? ¿Esa alimentación está fortaleciendo o está de alguna otra forma mejorando, ayudando el desarrollo y las conexiones cerebrales que tiene, neurológicas que tiene? ¿Sí? Entonces, a veces no nos percatamos que la psicología va más allá de la palabra, sino que en eso también hay algunos otros elementos que tenemos que considerar, por ejemplo, la alimentación. Por eso cuando hacemos la anamnesis necesitamos considerar de qué se está alimentando, como si es vegetariano, si no es vegetariano, qué tipo de alimentos está consumiendo, el trabajo
a qué elementos está cercano en su trabajo, ¿no? O sea, en el contexto, porque a la final esos elementos que no los percibimos como elementos disruptores del malestar pueden en algún momento estarlo ocasionando, ¿no? Es la forma de alimentarse, ¿no? Lo que digo, es muy común para los que trabajamos en el área comunitaria, en el área social, a veces simplemente yo digo, en mis años mozos, era el vasito de yogur y el pan, ¿no? O el guineo, ¿no? O la Coca-Cola y el pan, o el guineo. Esos son elementos que a veces la gente que está en las comunidades lo hace como cotidiano, ¿no? Sí. Por un lado, no va a tener un problema cardíaco porque pues, el guineo está lleno de potasio, pero el exceso de potasio igual también genera, o sea, cuando se come demasiado banana puede generar algún problema en la producción de aminoácidos. Eso más bien, ¿no? Lady, como una recomendación, no, sí lo tenían presente, pero, por ejemplo, eso te puedes basar en la neurociencia, ¿no? Cómo los alimentos funcionales afectan de alguna u otra forma las conexiones sinápticas y la producción de aminoácidos. ¿Por qué? Porque perdón. Perdón, Walter, justamente te iba a decir que sí he leído un poco sobre psiconutrición y me parece un tema súper interesante para profundizar después también. Sí, 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 me parece bien, ¿no? Y es lo que está también muy cercano ahora a la neuropsicología y a la neurociencia, ¿no? De ahí me pareció muy bien la dinámica, el texto. Bueno, a veces también somos, ahora que está de moda, por ejemplo, la psicología por evidencia. Aunque bueno, en Argentina sigue el psicoanálisis, es la meca de Argentina y de Uruguay. No, no hay, o sea, hay acercamientos de la neuropsicología entre los psicoanalistas, pero bueno, ellos se mantienen muy firmes y hay mucha producción científica en en esa rama, ¿no? Y aparte de eso, bueno, yo estoy haciendo escanear algunos libros que traje, después le paso. Hay una neuropsicóloga psicoanalítica excelente con ejercicios, por ejemplo, lo que se intentó hacer con lo que se hizo con Lady y un poco ir incorporando, ¿no? O sea, no sé si ustedes han hecho educación popular, ¿no? O han leído a Paulo Freire en, en educación popular, sí, les recomiendo también. Entonces, porque eso se trabaja mucho también ahora, mucho más en línea, pero también cuando trabajamos psicología social o con grupos, lo importante es la actoría de los propios sujetos, ¿no? En la identificación y en la resolución de sus problemas. Eso, ¿no? Muy bien, hay que irle dando a a las presentaciones más bien esa lógica de que existe evidencia de que efectivamente ciertos alimentos perjudican o pueden perjudicar no solo la salud física, sino también la salud mental, ¿no? Eso más bien, Lady, en tu presentación y irle ya incorporando, mm, que es más bien como un proceso, ¿no? Me pareció muy bien la llevada de la primera semana. Ya esta segunda semana, ya hubo un pequeño acercamiento entre los participantes, ¿sí? Y vamos a ir complejizando con Ismael, ¿no? Bueno, también, para este sábado. Hasta ahora, el sábado anterior, quedaron los compañeros en que sí hagamos este sábado a pesar de que era feriado. Ellos dijeron, me indican que tienen un taller con unos compañeros del Perú sobre el liderazgo a las 5 de la tarde. Esperemos que eso no los canse, no sé hasta qué hora será, ¿no? Pero igual nos conectamos y tenemos todo preparado para el sábado a las 8 eh, por cualquier situación, ¿no? En tal caso, si vemos que hasta las 8:15 no hay la participación, a la final lo postergamos para la siguiente semana. Más bien por esta actividad que entiendo que están teniendo con una organización del Perú, algunos líderes, ¿no? Eso de allí, no sé qué más podríamos opinar de la presentación y la exposición de Lady, y del proceso hasta ahora.
¿No hay más opiniones? No, yo creo que mi opinión era con respecto al hecho de que ya es más dinámico, más Ujú. participativo. Así es, claro. Y, y ese ejercicio también que hicieron en grupos, dividirles en grupos, también es un acercamiento a lo que sería esto de formar nuevas redes de apoyo. Que me Sí, me pareció parece. bueno, que es uno de los Mm. objetivos también. Sí, bueno, allí más bien lo que yo creo, bueno, yo lo hice y más bien para las próximas actividades, si estamos nosotros, sería bueno que saltemos nosotros. No sé si en Zoom se puede hacer, pero yo generalmente yo uso más el Team, no sé si en Zoom se puede hacer, pero bueno, voy a seguir poniendo, porque no sé si solamente me permite a mí como anfitrión o hay la posibilidad que puedan saltar de un grupo a otro, ¿no? O sea, porque lo ideal siempre es ir observando la dinámica en el diálogo interno, ¿no? De los grupos, ¿sí? Eso es importante. Eh, pero bueno, vamos a ir piloteando también en este sentido. Eso de allí. Bueno, en tal caso, este sábado tendríamos con Ismael comunicación asertiva. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la lógica, la presentación también para este sábado? Bueno, en este caso igual sí teniendo ya referencia mucho como hablamos en esa ocasión la anterior semana, principalmente enfocando, o sea, que es la comunicación asertiva propiamente, ¿no? Dentro del entorno igual para ellos, explícale también un poquito con ejemplos, el ejemplo que es como que más para que se refleje un poco más, ¿no? En vez de ser un poquito más técnico y todo, ¿no? O sea, darles las herramientas propias, ¿no? También deben distinguir los tipos de comunicación asertiva que hay y sobre todo los principios, se puede decir, más relevantes que existen para que principalmente se dé uso, ¿no? A la comunicación asertiva entre ellos mismos. Sea, yo quería que la presentación igual, como te compartí, está enfocada en eso, en que brindarle estas herramientas que aunque no sean tan complicadas, también mediante el discurso que yo estoy haciendo, también con ejemplos y la participación de ellos propiamente. Ya. Sí, me parece bien la presentación que me enviaste, estaba revisando. Allí más bien mi recomendación sería es que tú pones los tips, los dejas al final, ¿no? Yo más bien empezaría primero con los tips, y luego pasar con la parte teórica, ¿no? Los elementos y cosas por el estilo que tú planteas en la presentación. Y lo otro también hagamos un ejercicio de pares, ¿no? Un ejercicio de pares podría ser, podría ser, o, una podría ser escucha activa, otra podría ser control de emociones en la comunicación. Y otro elemento que podría ser es más bien cómo es la comunicación en sí, ¿no? Porque podríamos hacer algún ejercicio, porque la gente, en lo asertivo, ¿cuál es la clave en lo asertivo que la gente no logra a veces asimilar en su vida cotidiana? Es la incorporación del sujeto como un miembro activo de la comunicación. Por eso cuando nos enseñan comunicación asertiva, cuando enseñamos educación asertiva, ¿qué es lo que le intentamos incorporar en el comportamiento y en la cognición del sujeto? El me, el mío, ¿no? A mí me gustaría, yo quisiera, a mí me encantaría, ¿me explico? Tal cosa. ¿Por qué? Porque la forma de expresarse o la forma que quiere comunicar el otro debe estar acorde a sus propias intencionalidades, ¿no? Entonces yo creo que podríamos hacer un ejercicio de eso, ¿no? O puede ser eh, en escucha activa, por ejemplo, a la final creo que estamos un promedio de 22 a 25 no más los sábados. Podríamos, por ejemplo,
hacer igual grupos de parejas y trabajar, por ejemplo, darles un personaje o una imagen, una imagen a cada miembro y que no sé, hemos jugado nosotros el asunto este de las películas, ¿no? No sé si han jugado ustedes la, los mimos y las películas, ¿no? Donde a través de mimos intentamos expresar qué películas he visto yo para los compañeros del Caras y grupo, ¿no? gestos. ¿Cómo se Ajá, llamaba? Caras y sí. gestos. Entonces, algo así, trabajarlo, ¿no? Pero darles a cada cual una imagen que tienen que representar o expresar sin decir una sola palabra, ¿no? Hacia el otro. Claro. Eh, Pienso también, ¿no? Bueno, no sé, sugerencia o mi perspectiva. Muchas veces no entienden cómo es de qué estamos hablando, la palabra, digamos, técnica. Nosotros sabemos lo que es comunicación asertiva y de pronto presentarles lo opuesto, que es esta comunicación pasivo-agresiva, que todos en algún momento hemos sentido a una persona cerca de esta manera. Entonces ahí se les hace más fácil entender cuál sería el opuesto y la solución a un diálogo pasivo-agresivo. Entonces, aprender a desarrollar esa capacidad de comunicar asertivamente, pero mirándole al problema, que en este caso sería a una comunicación pasivo-agresivo, que aparentemente sí, sí, bueno está, y después, eh, qué sé yo, vemos que está hablando mal de una persona, o sea, qué pasa a nivel laboral, en la familia, en pareja. Entonces ellos, el momento que ven el problema, también es más fácil pensar, bueno, ¿y cuál sería la solución? Ajá, la solución es esta comunicación madura, digamos, que es la activa, saber decir no, pero con madurez. Un no que un no que resuelva. Ya, se te No sé qué piensa. se te entrecorta la comunicación. Bueno, Ahí pero justo sí, me sí se late, entendió. ahí para justo esa actividad Está con de como problemas más de o menos internet. que mencionaste de hacer eso de escucha activa es como la actividad más o menos inicial, que iba a ser que, por ejemplo, darle dos palabras a dos voluntarios. Primero preguntar quién le gustaría ser voluntario de una actividad antes de iniciar. Entonces, le iba a dar, decían yo, por ejemplo, yo le daba una palabra. Esta persona tenía que estar muteada y tenía que decir la palabra, ¿no? Mirando a la cámara. Y entonces el resto de los otros participantes tienen que adivinar la palabra. Puede ser abriendo el micrófono o escribiendo. Y se les da un tiempo de unos 20 o 30 segundos. Así para como que que caldear un poco el grupo también. Entonces, de ahí si quieres, o sea, con lo que mencionaste, hacerlo al final también, o sea, ya no sería como que unirse, ahora solo en parejas, ¿no? Y se les pondría como que estas opciones y una persona tiene que ser la que tiene que adivinar, más o menos. Se iría pasando por el grupo. Y de ahí justo lo que mencionaba Rita, sí le iba a explicar, o sea, no lo puse en las diapositivas, eso porque eso también es asertivo, ¿no? O sea, también lo agresivo un poco y pasivo, pero justamente, o sea, ver cómo resolver ante todo esto, que se produzca esta comunicación asertivamente. Eso. Chévere, Ismael. Allí yo veo algunas, o sea, me parece que el grupo todavía no está preparado. O sea, estamos en esa fase, empezamos ya con pequeños grupos de dos, pero el asunto es que, o sea, si lanzamos a una sola persona hacia todo el colectivo, corremos el riesgo de que esa persona se sienta ofendida, se sienta maltratada o algo así. O sea, no sabemos, ¿me explico? O sea, Claro, sí. si Entonces esa damos mejor actividad, ¿cómo? entonces justamente esa actividad le podemos pasar al final, si hay algún inconveniente, y ahí la hacemos en parejas. Más bien yo haría que sea, o sea, aquí, por ejemplo, yo sí me gustaría, en última instancia, sacrificamos un poco de tiempo
podríamos, por un poco de tiempo, y podríamos más bien trabajar la lógica es que todos, o sea, interactúen en la primera jornada, ¿no? O sea, porque en las láminas, como tú, lo que haríamos, cambiaríamos cómo es la lámina que tú tienes al final, que serían los de los tips, de escucha activa, comunicación asertiva, manejo de emociones, cosas por el estilo, pasarlo al inicio y más bien empezar con la exposición de ellos de cómo. Podríamos hacer un ejercicio de, yo podría hacer 16 pequeños carteles, o 20, uno para cada uno, ¿verdad? Indicándole cómo diría usted enojado que está despidiendo a alguien. ¿Cómo diría a usted a alguien que ha fallecido un familiar y a esa persona usted no lo detesta? Qué sé yo, o sea, pequeños y que todos, o sea, darles un individual a cada uno y que cada cual intente hacer el papel, ¿no? No sé qué te parece, o sea, o- para que así ya cada No, cual sí, vaya funcionando, ¿no? Porque si ponemos ahorita uno, me parece que todavía no está el grupo todavía preparado, o sea, para reconocer sus propios errores o cosas por el estilo, ¿no? ¿Te parece? no, yo creo que sí está bien, mi Walter. Entonces, igual eso de tips le pondría después de lo que hice a principios de la comunicación. Ya le cambié ahorita. De ahí Ya. vendría, digamos, el significado, igual el ejemplo. Entonces, de ahí a partir del ejemplo, o sea, podríamos hacer la actividad que tú mencionas. No sé si te parece bien. Ah, sí, sí, me Ya. parece. Y de ahí, No de importa ahí que explicar, sacrifiquemos un poco de tiempo. ya, de ahí sí explicar los tipos de comunicación asertiva y por último los principios y al final preguntas. Chévere. Yo voy a Ya, hacer esas pequeños roles, esos pequeños roles, ¿no? Y te lo envío, ¿no? Y ese ya, día ya le pasamos como mensaje individual a cada uno. ya. Sí, no, no hubiera problema, vuelta. Yo creo que está Chévere. igual súper bien. O sea, yo igual abierto a lo que ustedes también me digan. Jeje, sí Sí, estoy un sí. poquito nervioso porque es como un primer taller ya propiamente que creo que voy a dar solo. Entonces sí estaba así pensando. Entonces No estoy un te poquito preocupes. nervioso. Ya, No te preocupes, así nos toca. No, y en línea es mucho más complejo, ¿no? A veces presencial es mucho más fácil, uno puede improvisar, puede observar las emociones de las personas, puede ver el comportamiento y cambiar la planificación, ¿no? Pero en cambio en línea a veces sí es complicado, ¿no? A veces tú ves las pantallas y a la vez... Y ustedes mismos también han visto los escenarios, ¿no? O sea, hay algunos compañeros que están en sus camas, hay otros que están en la cocina, hay otros que están sentados en el escritorio, o sea, es complejo. Entonces, imagínate a una dirigente que está preparando la merienda y al mismo tiempo en el celular está escuchándonos, o sea, o está viendo la novela acostada y al mismo tiempo está escuchándonos. Entonces, todas esas realidades se dan, que es más difícil de controlar que cuando uno está en la presencialidad, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos toca ir viendo e ir aprendiendo cómo manejamos y controlamos esos escenarios. Chévere, entonces vamos por la tercera. Eh, nos estaríamos viendo el sábado entonces a las 8 de la noche, ¿no? Muchas gracias por el apoyo. Los compañeros están contentos. Si nos han escrito y algunos ya se están sumando también otros compañeros, ¿no? Un abrazo a ustedes a la distancia y muchas gracias por esta apertura para Abrazo para los tres. Un abrazo. para los un tres, Hasta abrazo. mañana, entonces. los que son. Hasta mañana, literal. Ah, cierto, sí, hasta mañana, ya no nos toca. Es Mañana igual ya que es sábado. diciendo del sábado pensando que es lunes, así. No, Igual. ya Sí. mañana. Un buen feriado, diviértanse y descansen hasta mientras. Igualmente. Chao, Igual, chao, chicos, hasta hasta mañana. luego. Chao. Chao.